En la última semana de noviembre de 1818, una niebla subió desde el río. Se posó sobre el extremo norte de Londres y no se levantó durante 4 días. Era una niebla amarilla, de esas que dejan un sabor en la boca. Convertía cada farol en una pequeña luna parda. Amortiguaba el sonido de la ciudad como un paño amortigua una campana, pero no podía amortiguar la calle Ogal. La calle Ogal medía 200 pasos y estaba llena de músicos. Vivían allí porque los teatros estaban a un paseo de distancia y los alquileres eran bajos. Y porque un hombre que practica 4 horas al día está mejor entre los de su propia especie. A las 6 en punto de la tarde, cada ventana de esa calle era un instrumento diferente. Una flauta sobre la tienda de los veleros, un violonchelo en el segundo piso, en la parte delantera. Siempre los mismos 6 compases, siempre deteniéndose en el mismo lugar. 2 violines en el ático del número 9, de 2 hermanos que discutían en italiano y tocaban como ángeles. El rasgueo del hijo de alguien. La hija de alguien al clavicordio. A los extraños les parecía enloquecedor. La gente que vivía allí lo encontraba, como otras personas encuentran un río al fondo de un jardín. Al final de la calle, en la última casa antes de la curva, había una ventana con una vela encendida y sin música alguna. Esa ventana pertenecía a la señora Sundale. Se sentaba detrás de ella, con un mundillo de encaje sobre las rodillas. Y llevaba sentada allí desde las 2 en punto. El mundillo era un cojín redondo de tela azul, relleno de paja dura. Estaba desgastado y brillante en el borde cercano, por donde sus muñecas habían pasado durante 20 años. 48 bolillos colgaban de él por sus hilos. La mayoría eran de hueso, con algunos de madera torneada. Sus manos se movían sobre ellos y entre ellos, sin que ella mirara, levantando, cruzando, depositando, y los alfileres entraban de uno en uno. Y la tira de encaje crecía más o menos al ritmo que el hielo crece en un charco. 2 pulgadas en un día, si la luz aguantaba, a veces menos. El patrón era un fondo de pequeños cuadrados con una ramita. Era un trabajo de Buckinghamshire, del tipo que la gente de su madre había hecho. Valía mucho más que cualquier otra cosa en la habitación, con diferencia. Valía más que la propia habitación. Lettice Sum tenía 24 años. Llevaba 20 meses viuda. Vestía de gris. Eso es lo que una mujer viste cuando el luto ha terminado y no hay dinero para nada nuevo. El suyo había sido teñido 2 veces, y no admitiría un tercer tinte. Su cabello era castaño oscuro, y lo llevaba sencillo. Sus ojos eran de color avellana, y no había nada en su rostro que un extraño se hubiera llevado de una habitación. Eso no era modestia. Era simplemente la verdad, y había hecho las paces con ello hacía tiempo. Frente a ella, al otro lado del hogar, en la silla con el brazo remendado, su padre copiaba música. Isaac Grennan tenía 63 años. Tenía una espalda ancha y plana que se había inclinado durante 40 años sobre las partituras de otros hombres, y dedos largos que se habían vuelto rígidos en las articulaciones. Llevaba un pequeño par de gafas bajas, y miraba por encima de ellas en lugar de a través. Estaba dibujando la parte del segundo violín de una obertura, nota por nota. Lo hacía con una caligrafía tan hermosa que las casas de copistas de Soho le pagaban un chelín más por hoja que a nadie. Trabajaba lentamente. Nunca hacía un borrón. «¿Cómo va?», dijo Lettice, sin levantar los ojos de los bolillos. «Lento. Siempre va lento al principio. También va lento al final», dijo su padre. «Ese es el problema». En el estante sobre el hogar, entre la caja de velas de hojalata y la tetera con el pitorro remendado, había un diapasón de Bach. Medía 6 pulgadas de largo, del color del té claro. Tenía un tope deslizante marcado con pequeñas líneas y letras rayadas. Con él, en una iglesia sin órgano, un hombre podía dar la nota a todo un coro de cantantes y hacerlos empezar. Su padre lo había llevado en su abrigo durante 41 años. Ya no lo llevaba. Vivía en el estante y cuando el fuego estaba encendido, captaba la luz. Lettice lo miraba a veces y luego apartaba la vista. No había cantado desde el 12 de abril de 1817. No hizo un voto al respecto. No era una mujer que hiciera votos, solo que el 12 de abril
Su marido había muerto en el dormitorio trasero de esa misma casa. Murió de una fiebre que cogió en un foso frío del teatro de Drury Lane. Después, cuando abrió la boca de la manera habitual para cantar mientras lavaba, no salió nada. Absolutamente nada. Ni una nota equivocada, nada. Lo intentó 2 veces más ese verano y luego lo dejó estar. El no cantar se convirtió en una costumbre como cualquier otra, y la calle dejó de notarlo, porque una calle llena de música no se fija en una ventana que está en silencio. Nathan Sundale había sido violinista, segundo atril y de vez en cuando primero en la orquesta del teatro. Y en cualquier boda o baile que le pagara 18 chelines por una noche de trabajo. Tenía 29 años cuando murió. Habían estado casados 2 años y 8 meses. «Hay una carta», dijo su padre. «¿Dónde?» «Debajo del bote de té. Llegó a mediodía. No quería estropear tu luz». Letus dejó los bolillos. Cruzó la habitación, sacó el papel de debajo del bote y lo abrió. Se puso de espaldas al fuego para leerlo, porque era el único lugar con suficiente luz. Era del fondo. El fondo para músicos retirados y sus familias tenía su sede en la calle Lyell, cerca de Leicester Square. Y la había mantenido durante la mayor parte de 80 años. Los músicos contribuían con parte de sus ganancias durante toda su vida laboral. A cambio, el fondo los enterraba y les daba una pensión cuando sus manos fallaban. Y pagaba algo pequeño y regular a sus viudas. No era caridad. Los hombres eran muy estrictos con eso. Era su propio dinero puesto en común. Y la diferencia les importaba más a ellos que a nadie en Inglaterra. Su padre había contribuido desde que tenía 22 años. Nathan había contribuido desde el año en que fue admitido. Desde que Nathan murió, el segundo martes de cada trimestre, Letus había ido a la calle Liesel. Firmaba su nombre en el libro y le contaban su pensión de viudedad de 26 libras al año en 4 partes. No era suficiente para vivir. Con el encaje y las copias, se acercaba bastante. «Bueno», dijo su padre, «dice que el pago del trimestre de Navidad queda suspendido hasta que el tribunal haya considerado un asunto que se le ha presentado». «¿Qué asunto?», no lo dice. Su padre dejó la pluma por primera vez en 1 hora. «Léelo de nuevo». Ella lo leyó de nuevo. Tenía 4 líneas de largo, y estaba firmado por el secretario, el señor Landell, con la letra pequeña y ordenada de un hombre que ha escrito las mismas 4 líneas a otras personas. «Serán los libros», dijo su padre al fin. «Siempre están en un lío por la fiesta de San Miguel». «Se arreglará». «Sí», dijo Letus. Dobló la carta y la volvió a poner debajo del bote. Luego se sentó de nuevo ante el mundillo y cruzó 2 bolillos. No dijo la otra cosa. En 80 años, el fondo nunca había suspendido el pago a una viuda por un lío en San Miguel. La niebla se espesó. Al final de la calle, los 2 hermanos en el ático comenzaron el mismo pasaje por 9ª vez. Isaac Grennan había aprendido su oficio de oído a los 11 años. En una iglesia de Bedfordshire, sin órgano, y con un coro de 8 hombres y niños que cantaban a 3 voces. Tenía una memoria para el sonido que la gente no creía cuando se lo contaban. Podía escuchar una pieza 2 veces y devolvértela entera. Desde la habitación de al lado, podía decirte que los tenores habían entrado un tiempo tarde, y que el segundo oboe estaba frío, y que la cuerda mi de alguien era vieja. Letus leía sus cartas y escribía sus respuestas. Lo había hecho desde que era una niña. Todos los que lo veían lo tomaban por una buena hija, ayudando a un hombre cuya vista fallaba. Estaba destinado a parecer así. Por la mañana, la niebla era más fina, y ella salió con el encaje. En Cranbourne Alley, el hombre detrás del mostrador midió su trabajo con una regla de latón y le dio 3 chelines por yarda. Era un chelín menos de lo que valía y 6 peniques más de lo que había pensado darle. Era lo mismo el último jueves de cada mes, y a su manera era casi amistoso. En su propio escalón, al volver a casa, encontró a Sally esperando. Sally tenía 7 años. Su madre cosía camisas al lado de los veleros, y su padre había tocado la trompa hasta que un coche lo atropelló en el año 14. Hacía recados por toda la calle Ogal por 1 centavo,
y conocía cada puerta. Señora Sundale, ¿es verdad que hay una casa donde no dejan cantar? Una gran casa en lo alto del parque donde el hombre que la posee no quiere un violín dentro de la puerta y no se ha reído en 9 años. La gente dice muchas cosas sobre los hombres ricos, dijo Letus. No les cuesta nada. Entra, que te mojas. Eso fue el 27 de noviembre. No pensó más en ello, y habría pasado toda su vida sin volver a pensar en ello, si no hubiera sido por el volante. El volante pertenecía a Lady Hambury, de la calle Grosvenor. Eran 3 yardas de viejo encaje de Bruselas de un vestido de corte. Y alguien en una cena le había clavado un tacón. El encaje fino de esa edad no se puede coser. Tiene que hacerse de nuevo, hilo por hilo, en el mismo fondo y con la misma ramita, por alguien que pueda leer la mente del fabricante 40 años después. Había quizás 9 mujeres en Londres que podían hacerlo. 2 de ellas eran viejas, una de ellas era Letus. El mensaje llegó el 1 de diciembre. Traiga su mundillo y su hilo. Venga a las 7, y debe estar terminado esa noche. Así que a las 7 en punto, Letus Sundale subió por la calle Grosvenor en la oscuridad con su mundillo envuelto en un chal. Bajó los escalones del área de servicio y entró por la puerta bajo el pavimento. Una doncella la subió por 3 tramos de escaleras traseras hasta una pequeña habitación cuadrada junto al segundo rellano. Había una mesa, una silla, 2 velas y un fuego frío que aún no había hecho ninguna diferencia. Le dieron té. Eso era más de lo que hacían en la mayoría de las casas. La puerta de esa pequeña habitación no cerraba bien. Nunca lo había hecho. Y así, toda la noche, mientras sus manos se movían sobre los bolillos, Letus escuchó la casa. Escuchó los carruajes. Escuchó a 40 personas subir la gran escalera. Y escuchó el ruido que hace una gran fiesta, que no se parece a ningún otro ruido en la tierra. Una especie de mar rompiente constante con risas por encima. Y escuchó a los sirvientes en las escaleras traseras, lo cual era mejor. No se detendrá por la música. No habrá música hasta que se vaya. Eso está entendido. Más tarde, cuando la doncella vino a por la bandeja, preguntó quién era el que no debía tener música. La doncella se alegró de que le preguntaran. Se sentó en el borde de la mesa, lo que no debería haber hecho, y bajó la voz. El duque de Danforth, señora. Lleva 9 años así. Hubo una gran fiesta en su propia casa en el año 10, y algo sucedió en medio de ella. Nadie dice exactamente qué. Su madre se sintió mal en la sala de música de arriba, y nunca volvió a hablar después de eso. Ni una palabra. Y vivió así 4 años más, y murió. Desde esa noche hasta hoy, no hay música en la casa Danforth. Los instrumentos están en la habitación donde la encontraron, y la habitación está cerrada con llave. Y él sale a fiestas. Va a donde su abuela le obliga a ir, y se queda junto a una ventana, y a las 11 en punto se va a casa. Todo el mundo lo quiere. Tiene 32 años, y no está casado, y no se ríe. ¿No se ríe? Repitió Letus. No desde esa noche, señora. Ni siquiera ha sonreído por nada. No que nadie haya visto. Hay caballeros que han apostado dinero por ello estos 5 años. La señorita Chesterton es lo más cerca que nadie ha estado, y es la que será duquesa para Pascua si le preguntas a su tía. Abajo, alguien empezó a tocar el pianoforte. Las manos de Letus se detuvieron en seco sobre los bolillos, y luego continuaron. Era un buen instrumento, tocado correctamente. Luego una joven comenzó a cantar un aria italiana sobre él. La cantó correctamente también, y un poco aguda, con un adorno al final de la segunda línea, para el que no tuvo aliento para terminar. Letus lo escuchó todo a través del suelo. Escuchó los aplausos después, que eran los aplausos de gente que no había estado escuchando. Y luego escuchó el ruido cambiar. Subió de la manera en que una habitación se anima cuando alguien ha propuesto algo un poco travieso. Hubo risas con un toque de malicia. La voz de un hombre dijo un número 2 veces. Luego, la voz de una mujer atravesó la parte superior de toda la habitación, clara, ligera y agradable como una campana. Luego, pies en las escaleras traseras rápidamente y la puerta de la pequeña habitación se abrió sin llamar. Era un lacayo sin aliento, con el polvo de la peluca húmedo en las sienes.
y una expresión en su rostro que era mitad disculpa y mitad otra cosa. «Señora Sundale», dijo, «debe subir». El salón en lo alto de las escaleras estaba muy caliente y muy brillante, y había unas 40 personas en él, y todas se dieron la vuelta. Lettuce se detuvo justo dentro de la puerta. Había subido con un trozo de hilo blanco todavía colgando de su puño, y las mangas remangadas hasta el codo para el trabajo. Nunca en su vida había estado en una habitación así, como ella misma. Había un pianoforte abierto en el extremo más alejado, con velas sobre él. Y una dama de blanco de pie junto a él, con una mano apoyada en la caja, como si le perteneciera. Y en la profunda ventana de la derecha, medio vuelto, con una copa que no había tocado en el alféizar a su lado, había un hombre alto de negro. «Señora Sundale», dijo Lady Hanbury, «ahí está, ahí está». Lady Hanbury era una mujer amable, tonta y sin aliento de 50 años. Ya estaba arrepintiéndose de todo el asunto, y no tenía la menor idea de cómo detenerlo. «La señora Sundale remienda mi encaje», le dijo a la sala, «y estuvo casada con un músico», dijo la dama de blanco. La señorita Chesterton tenía 24 años. Tenía el pelo rubio pálido, peinado alto, y el tipo de voz que llega a los bordes de una habitación sin necesidad de levantarla. Todo en ella era perfecto. Había sido la mujer más hermosa en cada habitación en la que entraba desde los 17 años, y había aprendido a usarlo sin que pareciera que lo hacía. «¿No es así?», dijo amablemente. «El ama de llaves nos lo ha dicho. Un caballero de la orquesta de Drury Lane y su padre un cantante antes de eso. Sí. ¡Qué encantador! ¿Así que usted canta?» «No canto». «Oh, pero todo el mundo en ese mundo canta», dijo la señorita Chesterton sonriendo. «Lo llevan en la sangre. Es como el mar en los marineros». En algún lugar en medio de la habitación, un joven se rió y dijo, «10 guineas a que no lo hace». «20 a que sí», dijo otro. Y allí, en la mesita junto al sofá, entre las tazas de café, Lettuce vio el dinero, 2 montones, y un tercero que se estaba contando. Oro a la luz de las velas sobre un tapete de juego. Comprendió toda la situación antes de que el segundo hombre hubiera terminado de hablar. En realidad no se trataba de ella. Ella era el instrumento, no la melodía. Alguien había pensado en la remendadora de encajes de la trastienda. Una viuda de las calles de los músicos, con un vestido gris teñido 2 veces, cantando para el duque de Danforth por una apuesta. Pasara lo que pasara, se hablaría de ello. Si se negaba, Lady Hanbury le pagaría, y nunca volvería a llamarla, porque la gente no llama a la mujer que los hizo sentir incómodos. Si cantaba, sería una historia. Lettuce miró los montones de oro en la mesa de juego. «Cantaré», dijo. La sala emitió un pequeño ruido de satisfacción. «Pero no por eso». «¿Por qué entonces?», dijo la señorita Chesterton. «Por nada en absoluto. Quítenlo de la mesa, por favor. Todo. No soy una apuesta, y no me presentaré ante ustedes como tal». Hubo una pausa del tipo que ocurre quizás 2 veces en una temporada. El joven que había apostado las 10 guineas se puso rojo hasta las orejas y recogió su dinero en la mano. Y Lady Hanbury dijo demasiado alto, muy bien, quítelo, señor Ransom». Y la mesa fue despejada. «Necesitará el instrumento», dijo la señorita Chesterton, moviéndose hacia el pianoforte. «No, gracias. No va con el pianoforte. Todo va con un pianoforte. Esto no». No se adentró más en la habitación. Se quedó cerca de la puerta, que era donde se sentía cómoda. Y juntó las manos delante de ella, de la manera en que su padre se paraba cuando entonaba un salmo, y esperó hasta que el murmullo cesó. Luego cantó. Era una vieja melodía de coro de Bedfordshire, llamada Holverton, por un pueblo que desde entonces ha quedado bajo un embalse. Es una melodía sencilla, sin ningún adorno. Sube al principio de la segunda línea, más de lo que esperas, y se queda allí. Y luego baja de una manera que es casi obstinada. Y cualquier cantante que intente hacerla bonita, la arruina. La había cantado por primera vez cuando tenía 5 años, de pie sobre un cojín para que el coro pudiera verla. Su voz no era una voz grande, era clara y afinada en el centro de la nota,
y tenía esa cualidad de proyección que proviene de cantar en edificios fríos sin ayuda de nada. 40 personas, en una habitación caliente y brillante, dejaron de moverse. No había nada en particular que señalar. Simplemente, el sonido en la habitación dejó de ser elegante y se convirtió en otra cosa. Muchas de las personas que estaban allí no habían oído nada de ese tipo desde que eran niños en el campo, en un funeral o una cosecha. Cantó una estrofa y se detuvo. «Suena mejor con más voces», dijo. «Fue hecha para 8. Si alguno de ustedes la conoce, la segunda vez es cuando se abre. 2 o 3 de los caballeros mayores la conocían. La tía de alguien la conocía. Lady Hanbury, que había nacido en Northamptonshire, abrió la boca y la cerró. Luego se unió en la tercera palabra. Después de eso, la mitad de la sala cantaba mal, felizmente. La señorita Chesterton se sentó y puso un acorde de bajo en el pianoforte. Para el octavo compás, se habían desafinado. Letus lo oyó. Sucedió como siempre sucede. Un poco en la parte superior de cada frase. Todos siguiendo a todos. Nadie dispuesto a ser el que se equivoca. Levantó la mano y se detuvieron. «Han desafinado», dijo. «Todos ustedes. Un buen medio tono desde que empezamos y el instrumento los está arrastrando hacia abajo». Se podía sentir cómo cambiaba la temperatura de la habitación. 40 personas de la alta sociedad corregidas en su propia alfombra por una mujer con un vestido teñido e hilo en el puño. Las manos de la señorita Chesterton descansaban sobre las teclas. Sonrió a Letus con verdadera dulzura. «Creo que encontrará», dijo, «que el instrumento está perfectamente en orden. Lady Hanbury lo hace afinar cada mes. Estoy segura de que sí. Sigue estando un cuarto de tono bajo y ha estado bajo toda la noche. Y cada uno de ustedes ha estado cantando más bajo para ser amable. ¿Bajo qué, por favor?» «El tono al que canta cualquier persona viva hoy en día», dijo Letus. Y entonces una voz desde la ventana dijo, «Tiene razón». Nadie en esa habitación después pudo ponerse de acuerdo sobre cuánto duró el silencio. El duque de Danforth se había dado la vuelta. Era muy alto, y se mantenía erguido como si estar de pie fuera un deber. Su cabello era oscuro, encaneciendo prematuramente en las sienes, y sus ojos eran del color del cielo sobre un tejado de pizarra antes de la lluvia. Llevaba en la casa 1 hora y 20 minutos, y esto era lo cuarto que decía. «Es un instrumento antiguo», dijo. «Está afinado a un tono que estaba cayendo en desuso hace 20 años. Hay una fecha del fabricante bajo la tapa. Mírenla si quieren». El señor Ransom, que no tenía nada que perder, levantó la tapa, miró y leyó una fecha. Y era como él había dicho. «Entonces hemos estado cantando mal toda la noche», dijo Lady Hanbury débilmente. «Han estado cantando amablemente», dijo Letus. «La amabilidad causa el mismo daño». Y el duque de Danforth sonrió. No sucedió de repente. Comenzó en la esquina izquierda de su boca. Y por un momento fue solo lo que le sucede a un rostro cuando un hombre decide no decir algo. El casi. La mitad de la sala había visto esa expresión en él antes, a distancia. Y lo habían contado y no les habían creído. Luego subió a sus ojos y cambió todo su rostro y se quedó. Alguien dejó caer una copa. No se rompió. Rodó por la alfombra y un lacayo fue tras ella de rodillas. Lady Hanbury se sentó sin querer en el brazo de una silla y se quedó allí. 2 mujeres se miraron a través de la habitación con sus abanicos levantados. Y la señorita Chesterton, en el pianoforte, se quedó completamente quieta, con las manos en las teclas y el rostro perfectamente compuesto. Y lo vio hacerlo. 9 años y 9 meses. Letus Sundale no sabía nada de eso. Vio a un hombre alto en una ventana sonreír por una broma sobre gente siendo educada con un piano, lo cual, a primera vista, no es una gran broma. «Señora», le dijo a Lady Hanbury, «¿puedo volver al volante? Todavía le faltan 2 horas, y tendré que hacer el fondo antes de poder poner la ramita». Ese fue el momento en que alguien en la puerta se rió a carcajadas, y la habitación se descongeló, y todos hablaron a la vez. Ella ya estaba en las escaleras traseras, antes de que alguien pensara en detenerla. Terminó el volante a las 2:10 de la mañana, y cuando lo hubo hecho, no se podía encontrar el lugar ni con una lupa y una vela. El ama de llaves le pagó 12 chelines
y el pasaje de un coche de alquiler, y se quedó en la puerta del área de servicio y la miró extrañamente. «No sabe lo que ha hecho», dijo ella. «He remendado un volante». «Puede seguir pensando así», dijo el ama de llaves. «Durante un día y medio, más o menos. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Y mientras descansamos un momento, hay algo que he querido contarte. Durante años me han pedido una historia más larga, así que escribí una. 3 novelas completas. Una familia, 26 años, una promesa. La trilogía, La promesa del duque de Gary Payton. Y como muchos de ustedes escuchan en lugar de leer, los audiolibros completos vienen incluidos. Son más de 24 horas con esta misma voz que están escuchando ahora mismo. Pueden conseguirla de forma exclusiva. Y si lo están viendo en su televisor, solo apunten la cámara de su teléfono al código que aparece en pantalla. Ahora, pónganse cómodos. Nuestra historia nos espera. El ama de llaves se equivocó sobre el día y medio. Llevó menos. Para el jueves por la tarde, la historia había recorrido todo el West End y había vuelto con añadidos. En algunas versiones, ella había cantado un aria. En una, había sido una gran cantante en Italia que se había casado por debajo de su clase. En otra, que a Letus le gustó más cuando finalmente la escuchó, había entrado en la habitación, mirado al duque de Danforth de arriba abajo y le había dicho que estaba desafinado. Había 19 testigos que jurarían haber visto la sonrisa. Hubo 4 caballeros que tuvieron que pagar y lo hicieron de mala gana. Y hubo una línea en un periódico dominical sobre un cierto duque de D que últimamente parecía estar divertido, ¿y por quién? En la calle Ogal, la noticia llegó de la manera habitual, a través de Sally. Señora Sundale, en la tienda de los veleros dicen que le cantó a un duque y que él se rió. «Canté en una habitación donde había un duque», dijo Letus, y no se rió. Sonrió. «No es lo mismo, y no debes decir lo otro donde alguien pueda oírte». Su padre lo escuchó todo desde su silla y siguió dibujando sus notas. Y no dijo nada hasta que la niña se fue. Entonces dijo, «¿Qué melodía? Holverton H.». Dibujó 3 notas más. Es una buena melodía para desafinar. Empieza bajo y la gente la deja caer. No has cantado desde abril de hace un año. Canté porque 40 personas me miraban mientras se reían de mí, dijo Letus. Y cantar era la única forma de salir de la habitación que no pareciera una huida. Su padre dejó la hoja. ¿Salió entera? Ella guardó silencio por un momento. Al final de la calle, los 2 hermanos empezaron de nuevo. Se detuvieron en el mismo lugar y volvieron a empezar. «Sí», dijo ella, «salió entera». «Entonces eso es algo bueno que sale de un mal asunto», dijo su padre, y tomó su pluma. La tarjeta llegó el lunes. La trajo un sirviente con ropas oscuras y sencillas, que no miró las escaleras ni el pasillo, ni nada más que pudiera haber mirado. Uno muy bien entrenado nunca lo hace. Decía que la duquesa viuda de Danforth agradecería que la señora Sundale la visitara en Park Lane el miércoles a las 11. Por un asunto de negocios y que se enviaría un carruaje. «No se necesita carruaje», le dijo Letus al sirviente. «Puedo caminar hasta Park Lane en media hora». «Su gracia dijo que usted diría eso, señora». «¿Y qué dijo ella que yo debía decir?» «Que lloverá el miércoles», dijo el hombre. «Y que el carruaje no es para usted. Es para el encaje». Llovió el miércoles. La duquesa viuda de Danforth la recibió en una pequeña y cálida habitación en la parte trasera de la casa de Park Lane, con las cortinas medio corridas y un fuego encendido como un horno. Tenía 79 años. Se sentaba muy erguida en una silla demasiado grande para ella, con un chal sobre las rodillas y un bastón enganchado en el brazo. Miró a Letus de los zapatos al sombrero sin ningún disimulo de hacer otra cosa. «Siéntese. Ha caminado con esto. Es solo lluvia. Es solo lluvia», repitió la anciana. «Bueno». Mi nieto sonrió en casa de Judith Hambury el martes pasado. 19 personas lo vieron. He recibido 11 cartas al respecto. 2 de ellas de mujeres que no me habían escrito en 6 años. Letus no dijo nada. Me han dicho que corrigió el tono de la sala. Les dije que habían desafinado. Lo habían hecho. Y cuando mi nieto dijo que tenía razón, ¿qué hizo usted?
Pedí volver a mi trabajo, dijo Letus, porque al volante le faltaban 2 horas, y había que hacer el fondo antes de poder poner la ramita. La duquesa viuda de Danforth la miró durante un largo momento. Sí, dijo, esa es la parte que no creí. Ahora sí. Tocó una campanilla e hizo traer té. Luego dejó su taza y abordó el asunto de forma indirecta, como hacen los ancianos cuando algo importa. ¿Sabe lo que pasó en casa de mi nuera en el año 10? Sé lo que dicen los sirvientes. Los sirvientes tienen razón por una vez. La esposa de mi hijo se llamaba Joanna. Cantaba. No como cantan las señoritas. Cantaba como canta una profesional, y lo habría sido si hubiera nacido 40 calles al este. Guardaba mucha música. La compraba. La copiaba. Escribía partes para la gente. Cuando enfermó en febrero de ese año, todo fue llevado a su habitación. Después de su muerte, todo fue bajado de nuevo y guardado en 6 baúles, y la habitación fue cerrada con llave. 9 años. 9 años. Nadie ha hecho una lista de lo que hay en ellos. Parte de ello vale dinero. Parte está escrita de su puño y letra y no vale nada para nadie más que para nosotros. Está todo mezclado con programas y facturas antiguas porque la gente que lo empaquetó estaba llorando y tenía prisa. Se agachó y se ajustó el chal sobre las rodillas. Tengo 79 años, señora Sundale. Me gustaría que esa habitación estuviera en orden antes de morir. No abierta, no usada, en orden. ¿Por qué yo? Porque no se entretendrá con ello ni se lo contará a sus amigas. La última mujer que pregunté echó un vistazo a una página de manuscrito y dijo, «¡Qué pintoresco!». «Soy una remendadora de encajes», dijo Letus. «Es usted la hija de un cantante que lee una partitura mejor que mi propio capellán, y que remienda lo que otros no pueden ver que está roto. Es el mismo oficio. Una guinea a la semana, 4 días de 7, y le llevará hasta la primavera. Una guinea a la semana». Letus pensó en la carta debajo del bote de té, en el carbón y en las manos de su padre. «Hay condiciones», dijo la duquesa viuda. «No hará música en esa casa. Ni una nota, ni tararear mientras trabaja, ni en los instrumentos, ni en ningún lugar dentro de esas paredes. Clasificará, listará y mantendrá la boca cerrada. Y si su gracia no me desea allí, a Crispus se le dirá que su abuela está poniendo en orden los papeles de su madre. Es verdad, y no dirá nada en absoluto, que es lo que él hace». Letus tardó un momento en comprender que Crispus era el duque de Danforth. «Su madre lo eligió, y soy la última criatura viva que lo dice», dijo la anciana. «Usted lo llamará su gracia como todo el mundo». Cogió su bastón y lo volvió a dejar. «Una cosa más, y luego podrá decir sí o no. Él no le sonrió a usted. No vaya pensando que lo hizo. Sonrió al ver a 40 personas sorprendidas en una tontería, y usted casualmente sostenía la linterna. Si entra en esa casa esperando ser la aventura de alguien, será miserable para la Cuaresma. Su gracia», dijo Letus. «Sido remendadora de encajes en casas nobles durante 9 años. Nunca he esperado ser la aventura de nadie». La boca de la anciana se movió muy ligeramente. «Empiece el lunes», dijo. La casa Danforth se alzaba en la esquina del parque, de espaldas al ruido, y era tan silenciosa por dentro que Letus oyó sus propios zapatos sobre el mármol. El mayordomo la subió. La sala de música estaba en el primer piso, al final de un pasillo con 3 ventanas, y la llave tenía una etiqueta de papel atada, con una letra que llevaba 9 años muerta. La abrió, se hizo a un lado y no entró. «Señora Sundale, los fuegos se encenderán para usted a las 8. Si necesita algo, la campanilla está junto a la chimenea, y si no suena, salga y llame, porque no se ha tirado de ella desde el año 10. La habitación era larga, con 2 altas ventanas orientadas al norte. Las fundas estaban grises, con el fino polvo que se cuela por todas partes en Londres. En medio del suelo había un piano de cola con una sábana encima, y la sábana se había amoldado a la forma del instrumento que había debajo. Contra la pared izquierda había 2 arpas cubiertas. Un estuche de violonchelo estaba de pie en la esquina como una persona esperando. Y a lo largo de la pared del fondo, bajo las ventanas, había 6 baúles. Letus abrió los postigos. La luz del norte entró plana y fría. Le mostró todo de una vez.
el polvo, las fundas, los baúles, los atriles plegados, y una silla junto a la ventana con un reposapiés delante, aún girada un poco hacia la luz, como si alguien se hubiera levantado y tuviera la intención de volver. Se quedó en la puerta un buen rato. Luego se quitó el sombrero, se remangó las mangas y se puso a trabajar. El primer baúl era tan malo como la duquesa viuda había prometido. Volúmenes encuadernados, partes sueltas, hojas sueltas. Todo ello deslizado junto, presionado y cerrado durante 9 años. Había programas de conciertos entremezclados. Había una factura de sombrerero del año 8. Había el dibujo de un caballo hecho por un niño. Empezó en el extremo izquierdo de la habitación, en el suelo, con las hojas en montones a su alrededor. Y hacía una lista en un cuaderno de copias. Para el 4.º día ya tenía un método. Él entró el 6.º día. No oyó la puerta. De repente, una sombra cruzó la página. Levantó la vista, y el duque de Danforth estaba de pie a 3 pies de distancia, mirando los montones en el suelo. Ella se levantó. Le costó un momento porque había estado de rodillas allí desde las 10 en punto. Su gracia. Él no respondió. Miró los montones, el cuaderno de copias y el baúl abierto. A la luz plana del norte, no era el que había sido en la ventana de la calle Grosvenor. Tenía 32 años y parecía mayor. Había canas en sus sienes que habían llegado temprano y no se habían extendido. Sus ojos, a esa distancia, eran más pálidos de lo que había pensado, grises, sin rastro de azul. Y eran los ojos de un hombre que ha dormido mal durante años y ha dejado de mencionarlo. «¿Y usted es la mujer que dijo a los invitados de Judith Hambury que estaban desafinando?» «Sí». «¿Por qué lo dijo?» «Porque lo estaban». «Eso no es una razón. Es solo un hecho». «Para mí», dijo Lettuce, «generalmente son la misma cosa». Él la miró entonces, de verdad, por primera vez. «¿Qué es ese montón?» «Música que es suya, de su puño y letra». «¿Y el pequeño?» «Aún no sé qué es eso», dijo Lettuce. «Lo sabré para el viernes». Se quedó un momento más. Luego dijo, «La campanilla de esta habitación no suena». Y salió. Eso fue todo. Lo guardó para pensar en ello más tarde, como se guarda un trozo de pan. Volvió el 9.º día y el 11.º, y después de eso, la mayoría de los días, nunca por mucho tiempo. Se quedaba dentro de la puerta o en la ventana, de espaldas a ella. Hacía preguntas cortas y obtenía respuestas cortas. Nunca tocaba nada. Nunca se acercó a menos de 6 pies del pianoforte cubierto. Lettuce notó que su camino a través de la habitación se curvaba a su alrededor, de la misma manera que el camino de un caballo se curva alrededor de un lugar donde algo lo asustó una vez. Trajo el diapasón de su padre el 2.º lunes. Había hojas en los baúles sin nombre ni palabras, solo una línea de notas. Y la forma de conocer una melodía sin nombre es hacerla sonar. Así que llevó el diapasón en el bolsillo y lo usó una vez en el pasillo, con la mano sobre él, y luego se sintió tonta y lo guardó. Lo estaba guardando de nuevo en su bolsillo cuando se dio la vuelta y él estaba en la puerta. «¿Qué es eso?» «Un diapasón, su gracia, de mi padre. Démelo». Ella se lo dio. Él le dio la vuelta y leyó las letras rayadas en la corredera con el pulgar. Y algo sucedió en su rostro que desapareció antes de que ella pudiera nombrarlo. «Esto es muy antiguo. Lo ha llevado durante 41 años. Antes fue de su maestro». Se lo devolvió con el mango por delante. «Puede hacerlo sonar en la casa», dijo. «En ningún otro lugar». La duquesa viuda venía a la casa Danforth 2 veces por semana. Se sentaba en el salón amarillo de abajo, bebía una taza de té y hacía que su nieto se sentara con ella durante exactamente media hora. El 2.º jueves de diciembre se levantó temprano para irse, y eso no era propio de ella. Salió al vestíbulo con su bastón y su doncella y se detuvo. El pasillo hacia la sala de música era recto y la puerta al final estaba abierta, y la luz que salía de ella se extendía por el suelo. Su nieto estaba de pie en el pasillo, un poco antes de la puerta, con las manos a la espalda, sin hacer absolutamente nada. Desde dentro de la habitación llegaban los pequeños y secos sonidos del papel. Luego, la voz de una mujer, muy baja, no cantando, contando.
contando compases en voz baja como hace la gente cuando está leyendo una partitura. 9, 10 y medio, 11. Luego una pausa. Luego una nota sonó en un diapasón, bastante corta. La anciana se quedó en su vestíbulo con la mano en el brazo de su doncella y observó a su nieto escuchar a una mujer contar. Él no entró. Se quedó allí durante casi 2 minutos, luego se dio la vuelta y caminó en la otra dirección, y nunca vio a su abuela. La duquesa viuda de Danforth se fue a casa, se sentó junto a su fuego y no le dijo nada a nadie. Pero esa noche escribió una nota a un abogado que había utilizado durante 50 años. Y le puso la fecha y la subrayó, lo cual no era su costumbre. El cuarto baúl era el que contenía los escritos. Llegó a él el 2 de enero, en medio de una fuerte helada, con la habitación tan fría que la tinta que usaba tenía que mantenerse cerca del fuego. Era el más pequeño de los 6, y había sido empaquetado el último. Estaba lleno de hojas sueltas que no habían sido dobladas, solo depositadas. Sacó las 10 primeras y les dio la vuelta para comprobar el reverso. Para entonces, comprobaba todo, porque la mitad de los manuscritos de la casa tenían algo en la parte de atrás. Había lápiz en la parte de atrás de la tercera hoja. Era la letra de una mujer, educada, no firme. Decía, no quiero al médico de Bath de nuevo. Dile que le estoy agradecida. Dile que prefiero a mi propio hombre, que no grita. Letus se sentó sobre sus talones en el frío. Comprendió de repente lo que sostenía y por qué el último baúl había sido empaquetado con prisa. Joanna, duquesa de Danforth, había sufrido un ataque en esa habitación una noche de febrero, y nunca había vuelto a pronunciar una palabra durante 4 años y 1 mes. Pero no había perdido el uso de sus manos, y lo que tenía a mano en la habitación donde yacía, y después en la suya, era música. Porque se la habían llevado toda, así que había escrito en el reverso de las partituras a lápiz, porque el lápiz no necesita un soporte, ni un tintero, ni la ayuda de nadie. 4 años de la conversación de una mujer en el reverso de sus propias hojas. Y cuando murió, todo fue a los baúles con todo lo demás. Y los baúles se cerraron, y la habitación se cerró con llave. Nadie lo había leído nunca. Nadie había revisado la música hoja por hoja, porque nadie había tenido ninguna razón para hacerlo. Letus dejó las hojas y fue a la ventana un rato. Luego volvió y empezó de nuevo desde el principio y lo leyó todo. Le llevó 11 días. Había unas 400 hojas con lápiz en el reverso, sin ningún orden. Y la escritura iba de una mano firme en la primavera de 1810 a algo más lento y grande hacia el final. Letus las leyó todas y no le dijo a nadie en la casa lo que estaba haciendo, porque aún no había decidido qué debía hacerse con ello. La mayor parte era ordinaria. Esa era la parte terrible. Envía el chal gris a limpiar, no el azul. Dile a la cocinera que el pescado estaba pasado. Mi hijo está de nuevo en la puerta. Dile que entre o que se vaya, pero que no se quede ahí. Me ha estado leyendo. Lee mal y lo sabe y sigue. Ha adelgazado. No se sienta donde pueda verle la cara. Y el 9 de enero, en el reverso de una canción copiada por la propia duquesa, con la esquina superior marcada con tinta, 12 de febrero, estaba esto. Me dicen que ha dejado de reír. Dile que lo oí. Estaba en el suelo junto a la ventana y podía oírlo a través de las tablas. Y después de oírlo, no tuve miedo, porque nadie tiene miedo en una casa donde alguien se ríe. Fue lo último que oí que me alegró. No debe renunciar a ello por mi culpa. Puede recuperarlo y guardarlo para mí. Letus lo leyó 4 veces. Luego se levantó del suelo y puso la hoja encima del pianoforte cerrado, sola, donde caía la luz, y se sentó junto al fuego con las manos en el regazo durante media hora. No era suyo para darlo, y no era suyo para guardarlo. La mujer que lo escribió, lo había escrito y no se lo había mostrado a nadie. Y hay una razón por la que la gente hace eso. Él entró a las 4 en punto. Ella ya estaba de pie antes de que él cruzara el umbral. Su gracia. He encontrado algo que le pertenece. Antes de dárselo, debo decirle lo que es. Porque querrá sentarse primero y no querrá que yo lo vea hacerlo. Él se detuvo. Diga eso de nuevo.
Su madre escribió en el reverso de su música, dijo Letus. Durante los 4 años, 400 hojas. Nadie lo leyó nunca, porque nadie revisó la música hoja por hoja. Lo he estado haciendo desde el 2 de enero. El duque de Danforth se quedó en medio de la habitación y no se movió en absoluto. ¿Dónde? En el pianoforte. La de arriba es del 12 de febrero. Miró el instrumento cubierto. No se había acercado a él desde el año 10, y Letus lo vio cruzar el espacio intermedio en unos pocos pasos cortos. No era ninguna distancia, y le costó lo que le costó. Cogió la hoja. Sí, leyó primero el anverso, la música, y ella vio que la reconocía, y apartó la vista. Luego le dio la vuelta. Letus fue al otro extremo de la larga habitación y se quedó en la ventana, de espaldas a él. Contó las barandillas del otro lado de la calle. Le llevó un tiempo considerable porque hay muchas barandillas en ese lado del parque. Detrás de ella, nada. Luego el sonido de papel una vez. Luego nada de nuevo. Señora Sundell, su gracia, venga aquí. Ella se acercó. Él estaba sentado en el taburete del piano, lo más cercano que tenía a mano, con la hoja en ambas manos y los codos en las rodillas. ¿Ha leído esto? Sí. ¿Entonces sabe lo que hice? Sé lo que hizo, dijo Letus. Se rió en una fiesta. Me reí durante 1 hora y 3/4, dijo él, mientras mi madre yacía en el suelo de esta habitación con la cara contra esa pata de ese taburete. Había una chica haciendo una imitación de una cantante y estaba muy bien hecha. Y me reí de ello y todo el mundo se rió porque yo lo hice. Tengo una risa fuerte. Tenía una risa fuerte. Mi madre iba a cantar a las 11 en punto. A las 11 menos cuarto, subió aquí para estar tranquila, porque siempre lo hacía. Nunca bajó. No envié a nadie a buscarla porque supuse que estaba tranquila. A las 12, un lacayo la encontró. Sí, la subieron por las escaleras. Vivió 4 años y 1 mes, y nunca dijo otra palabra. Tenía la mejor voz que he oído en cualquier habitación de Europa. Y después de esa noche, no pudo decir mi nombre. No, y no pude preguntarle, dijo él, porque no había nada que pudiera responderme, y no iba a pararme sobre una mujer que no podía responderme y pedirle que me perdonara. Así que no pregunté durante 4 años. No pregunté. Y luego murió, y se acabó. Miró la hoja, y lo escribió aquí. Escribió mucho, dijo Letus, sobre el pescado y sobre el chal. 400 hojas. Y esa la escribió, y no se la mostró a nadie. Lo cual creo que fue porque una mujer orgullosa puede escribir algo solo para quitárselo de las manos. No puede saber eso. No, no puedo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Nadie me ha dicho nada cierto sobre esa noche en 9 años, dijo al fin. Me han dicho que no fue mi culpa, y que podría haber sucedido en cualquier momento, y que el dolor pasa. Me lo han dicho todo 1000 veces personas amables. Y ni una palabra de ello valía nada, porque ninguno de ellos estaba en la casa. Ella estaba en la casa. Sí, por eso vale algo. Se cubrió los ojos con la mano durante unos 4 segundos. Solo eso. Letus miró las arpas cubiertas en la esquina y le dio los 4 segundos. Y ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Luego se levantó. No hablará de esto. No, ni a mi abuela. Ha esperado 9 años para que le cuenten algo de este tipo. Y si se lo cuentan, seré yo quien lo haga. Entonces será mejor que lo haga pronto, porque tiene 79 años. Y sube sus propias escaleras del brazo de alguien. Y usted es la única persona en Inglaterra que puede darle eso. El duque de Danforth la miró. Es usted muy directa al hablar. He descubierto que ahorra tiempo. Casi dijo algo más. Ella lo vio no decirlo. Luego sacó la hoja de música de la habitación con él. Fue lo primero que salió de esa habitación en 9 años. Letus se sentó en el suelo y volvió al cuarto baúl. Y le temblaban tanto las manos que tuvo que parar 2 veces. Le pidió que cantara el 20 de enero, a última hora de la tarde, cuando la luz se había ido y ella trabajaba a la luz de las velas. Señora Sundell, esa cosa que cantó en la calle Grosvenor, cántela. No, su gracia. Él se dio la vuelta. Ella pensó después que nadie le había dicho que no en algunos años. ¿Por qué no? Letus dejó la hoja que sostenía.
No he cantado de manera normal desde que murió mi marido, ni mientras lavaba, ni subiendo las escaleras. Se fue cuando él se fue. Canté en la calle Grosvenor porque no había otra puerta para salir de esa habitación, y no sé qué queda ahí dentro, y no voy a averiguarlo delante de usted. Las velas hicieron su trabajo en la pared durante un rato. Esa es una buena razón, dijo el duque de Danforth. La retiro. ¿Cómo era él? Nadie le había preguntado eso en 21 meses. Ni una sola persona. Le habían preguntado cómo estaba, y si estaba provista, y si pensaba volver al campo. No era un gran músico, dijo Letus lentamente. Era bueno. Era mejor en la parte de atrás de una orquesta que en la delantera, y lo sabía. No muchos hombres lo saben. Era ordenado. Le tenía miedo a los perros. Podía arreglar cualquier cosa con alambre. Solía decir que un hombre que toca en el segundo atril toda su vida oye más música que cualquier solista vivo. «Es verdad», dijo el duque. «¿Lo es?» «Me he sentado en la parte de atrás de muchas habitaciones», dijo él, y salió. La carta de la calle Lisle llegó el 26 de enero. Era más larga que la de noviembre. Estaba firmada por el señor Lansdale, secretario, y comenzaba, como suelen hacerlo tales cartas, lamentando la necesidad. Letouce la leyó de pie junto a la ventana en la calle Ogal, con la luz a su espalda. Y la leyó 2 veces, y luego se sentó en la silla que su padre no estaba usando. El Tribunal de Asistencia del Fondo se reuniría el jueves 4 de marzo, y consideraría una representación relativa a la pensión pagada a la señora Letouce Sundale, viuda. Se alegaba que el matrimonio solemnizado en la iglesia parroquial de San Olivo, en junio de 1814, entre Nathan Sundale y Letouce Grenon, soltera, era nulo de pleno derecho. Dicho Nathan había sido bautizado como Nathan Trewitt en el condado de Hartford en el año 88, y por lo tanto se había casado con un nombre que no era el suyo. Se alegaba además que la reclamación sobre la que se había concedido la pensión estaba respaldada por un certificado que llevaba la firma de Isaac Grenon, miembro de 41 años de antigüedad, y que con ello había obtenido del fondo la suma de 43 libras, 6 chelines y 8 peniques, a la que ninguna persona tenía derecho. El tribunal consideraría la recuperación de esa suma y la eliminación de Isaac Grenon de la lista de miembros. Su padre escuchó todo sin moverse. Luego dijo, «Léeme la última parte de nuevo». Ella la leyó de nuevo. «Un certificado», dijo él, «que lleva la firma». «Sí, Letouce. Dilo». «Nunca has firmado nada en tu vida», dijo Letouce. «Hiciste tu marca en ese papel en la sacristía de la calle Lisle el 2 de junio de 1817. Y yo estaba a tu lado. 2 letras y una cruz. Te vi hacerlo. Y dicen que hay una firma. Dicen que hay una firma». Su padre se sentó con las manos en las rodillas, como un hombre al que le han dicho que un muro que construyó hace 40 años se ha encontrado inclinado. Isaac Grenon no sabía leer. Ni una palabra, ni una línea impresa, ni su propio nombre escrito delante de él, y tampoco una sola nota de música, aunque había pasado toda su vida dentro de ella, y podía distinguir una entrada incorrecta desde la habitación de al lado, y había enseñado a 200 niños sus partes cantándoselas. En su lugar, había aprendido a dibujar las notas. Miraba la forma y la hacía de nuevo, mejor que hombres que habían ido a la universidad porque no estaba pensando en la música en absoluto. Estaba pensando en la forma. Había mantenido a una esposa, una hija y una casa durante 40 años, y nadie lo había sabido nunca. Letouce lo sabía desde que tenía 6 años, desde el día en que entró y lo encontró sosteniendo un cartel de teatro al revés. Nunca se lo había contado a nadie en 18 años. «Bueno», dijo ella, «ahora hay una cosa buena, y más vale que la miremos primero. Si presentan un papel con tu nombre escrito, tú no lo escribiste. Y todo el mundo en esa sala sabe que nunca escribes nada. Y se desmorona en 10 minutos. No, padre. No, dijo Isaac Grenon. Quitarán tu nombre de esa lista. 41 años. Entonces que lo quiten. No lo dices en serio». Volvió la cabeza y la miró. Y ella vio que sí. «Letouce, hay hombres en ese tribunal con los que he cantado desde antes de que nacieras. Hay chicos en las casas de copistas a los que enseñé.
Si te levantas en esa sala y dices que Isaac Grennan no puede leer las notas por las que le han pagado un chelín extra por hoja, entonces cada parte que he escrito es un fraude a sus ojos. Y cada hombre que alguna vez dijo, que lo haga Grennan, vale la pena el dinero, fue un tonto. Eso es lo que me quitarán. No la lista no es nada, no es un fraude. Copiabas lo que te daban y siempre estaba bien. No se trata de lo correcto, dijo su padre. Se trata de que se sepa. No hay vergüenza en ello, Letus. Solo está el ser conocido por ello. Y esas son dos cosas diferentes, y solo una de ellas se puede soportar. Cogió su pluma. Encuentra otra manera, dijo. Eres más lista de lo que yo fui nunca. Encuentra otra manera, y si no puedes encontrar una, déjalos que me tengan. Y asegúrate de traer el carbón antes de marzo. La señorita Chesterton vino a la calle Ogley el 2 de febrero. Vino en un carruaje de alquiler sencillo, sin escudos en los paneles, y vino sola, lo que requirió más valor del que nadie le reconoció después. Se quedó en medio de esa pequeña habitación, con un vestido que costaba más de lo que la casa pagaba en un año. Y miró el mundillo de encaje y la tetera remendada. Sabrá por qué estoy aquí. Puedo adivinarlo. Hay una silla para las visitas, y mi padre está en la casa de copias hasta las 6. Tómela. La señorita Chesterton se sentó. Mantuvo las manos en su manguito. Y un asunto que se tratará en la caridad de su marido el 4 de marzo. No es una caridad, es su propio dinero. Le pido perdón. En el fondo, dijo la palabra con cuidado, como si fuera extranjera. Se puede detener. El hombre de negocios de mi tía lo puso en marcha, y se le puede decir que lo deje caer. Y no hay nadie más en ello que se moleste en continuar. ¿Bajo qué condiciones? Deje la casa Danforth, no mañana. Eso se notaría. En el día de la anunciación, discretamente, habiendo terminado el trabajo, y cuando le pregunten por qué, dirá que el trabajo estaba hecho. Y hay 200 libras, lo cual no es un insulto. Es un año de su vida, y preferiría que las tuviera a que no. Letus se sentó en el taburete junto al mundillo. ¿Puedo hacerle una pregunta primero? ¿Era usted la que hacía la imitación? La señorita Chesterton no se movió. Afuera, alguien en el ático del número 9 comenzó el mismo pasaje de nuevo y se detuvo en el mismo lugar. Tenía 15 años, dijo. Era mi primera fiesta de adultos. Hice una imitación de una cantante de la que todo el mundo se había estado riendo toda la temporada, y la hice bien. El marqués, como era entonces, echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. Y toda la sala se rió porque él lo había hecho. Duró 1 hora. Cada vez que decaía, alguien me hacía hacerlo de nuevo. Y arriba, dijo la señorita Chesterton. ¿Cuántos años tenía cuando alguien le contó lo que había sucedido sobre su cabeza? 15 y medio. Mi madre me lo contó en un carruaje de camino a otra cosa, y luego entramos y bailé. Sacó una mano de su manguito y la miró. No he cantado desde entonces, dijo. No necesita pensar que es la única mujer en Inglaterra que dejó de hacerlo. Toco. No canto. Me he sentado en ese instrumento en 100 fiestas, poniendo los acordes para otras personas. Y cada una de ellas piensa que soy complaciente. Entonces somos 2 de la misma especie, y lo siento, no somos 2 de la misma especie. La voz seguía siendo perfectamente agradable. He pasado 9 años en esa casa. Nunca he mencionado la música en su presencia. Hice eso durante 9 años, y habría seguido haciéndolo durante 40. Y en diciembre, una mujer que nunca había visto, le dijo a una sala que estaban desafinados, y él sonrió. Es como ver una cerradura en la que has trabajado durante 9 años abrirse, porque alguien llamó a la puerta. Yo no llamé a ninguna puerta. Me mandaron a buscar. Lo sé, dijo la señorita Chesterton. Esa es la parte que no puedo perdonar. Hubo un silencio que contenía mucho. 200 libras, dijo al fin. Y su padre conserva su nombre, y nadie en la calle Lisel oye una palabra de todo esto. Diga que sí, y me iré, y no me volverá a ver en su vida. Letus miró el fuego durante un rato. No, dijo ella. ¿Por qué? No puede quererlo, no puede imaginarlo. No se trata de querer a nadie, dijo Letus. Si el asunto se deja caer, se deja caer. No se decide nada, no se dice nada. En 5 años,
Cuando a alguien le convenga, vuelve a surgir. Y para entonces, mi padre estará muerto y no podrá responder. Su hombre de negocios ha puesto por escrito que Isaac Grennan tomó dinero que no era suyo. No voy a comprar eso con 200 libras y mi silencio. Tiene que decirse en voz alta en la sala donde ha cantado durante 41 años. Y tiene que decirse en voz alta que no es verdad. La señorita Chesterton se levantó. «Entonces es usted una tonta», dijo. «Y lo siento por usted, y digo ambas cosas en serio». En la puerta, se detuvo. «Él se ofrecerá a pagarlo esta semana. Enviará a su abogado, se lo quitará de las manos y lo arreglará antes del 4. Porque eso es lo que hacen los hombres de ese tipo con cualquier cosa que duela. Y cuando lo haga, descubrirá si realmente quería decir lo que me acaba de decir». Tenía razón en eso, y tardó 4 días. El abogado se llamaba señor Talgarth, y vino a la casa Danforth el 6 de febrero. Y el duque lo hizo subir a la sala de música. Fue un error. «Es muy simple», dijo el duque. «La suma es de 43 libras. Se pagará mañana, y la representación se retirará el 9. El señor Talgarth ha hablado con el abogado de la otra parte, que no tiene mucho interés en ello, y con el señor Lansdale, que no tiene ninguno. Letus dejó la hoja que tenía en la mano. ¿Pagado por quién? ¿Importa? Importa más que cualquier otra cosa. Un acuerdo es algo que se paga, cuando la respuesta podría ir en tu contra. Si su dinero entra en la calle Lisle el 8 de febrero, entonces, por el resto de la vida de mi padre, cada hombre en esa sala creerá que el duque de Danforth sacó a Isaac Grennan de un apuro. Algunos de ellos pensarán que fue amable. Todos ellos pensarán que fue necesario. No pensarán nada de eso. Pensarán exactamente eso, su gracia, porque eso es lo que yo pensaría, y yo quiero más a mi padre que ellos. El duque se quedó muy quieto, de la manera que tenía. Preferiría ser arruinada correctamente que salvada desordenadamente. Preferiría que me dijeran la verdad en público que no me dijeran nada en privado, dijo Letus. Y creo que usted también. Y se necesitó el lápiz de una mujer muerta para hacerlo por usted. Lo oyó salir de su boca. No había forma de retractarse. El señor Talgarth miró con gran interés la ventana. Eso fue imperdonable. Le pido perdón. No, dijo el duque de Danforth. Era verdad. Descubro que me disgusta igualmente. Cogió su sombrero. El trabajo en esta habitación termina el día de la Anunciación, dijo. Se le pagará hasta el trimestre. Buenas tardes, señora Sandale. Y salió, y ella no lo volvió a ver en 26 días. Fue a la calle Lisle 2 veces en febrero. El señor Landale, el secretario, le dejó ver la lista de miembros porque no había ninguna regla que dijera que no podía. Y porque no podía mirarla. Tenía 51 años. Había estado en esa habitación desde los 17. Sus manos no estaban firmes sobre el libro de registro y las mantenía debajo del borde de la mesa cuando podía. 940 vivos, dijo, y están inscritos como dieron sus nombres, que es lo mismo que firmar. ¿Lo es? Dijo Letus, y leyó la columna y no dijo nada más. Y el señor Landale se quedó en la ventana de espaldas a ella hasta que terminó. En la puerta, se detuvo. Señor Lansdale, el 4 de marzo voy a hacerle una pregunta delante de todos, y se la digo ahora para que tenga 3 semanas para decidir. Le preguntaré si alguien vino a hablarle del nombre de mi marido antes de que lo presentara ante el tribunal. No se dio la vuelta. Señora Sandale, tengo 5 hijos. Lo sé, dijo Letus. Por eso se lo digo ahora, en lugar de sorprenderlo entonces. El 4 de marzo fue un jueves brillante y frío con viento. Empezaron a llegar a partir de las 11. Hombres mayores con buenos abrigos viejos, trompistas, copistas, organistas, cantantes. Para el mediodía había más de 60 en la sala, y no quedaban sillas al fondo. El tribunal de asistentes se sentó en una larga mesa sobre una plataforma baja. El señor Woodruff presidía. Tenía 73 años. Había tocado el fagot en todos los funerales de importancia durante 40 años, y tenía la costumbre de poner la mano plana sobre la mesa cuando quería silencio, lo que funcionaba mejor que un martillo. Isaac Grennan se sentó en la segunda fila con el sombrero en las rodillas. Letus se sentó a su lado,
vestida de gris, con las manos cruzadas. Y muy al fondo, en la esquina junto a la puerta, entre los suscriptores que tienen derecho a asistir y casi nunca lo hacen, el duque de Danforth se sentó con los brazos cruzados y no miró a nadie. El señor Talgath leyó la representación con la voz monótona de un hombre que hace su trabajo, y cuando llegó al certificado, lo levantó y observó que la firma estaba allí para que el tribunal la viera. Isaac Grennon no firma, dijo alguien en la cuarta fila. El señor Woodruff puso la mano plana sobre la mesa. Diga eso de nuevo, señor Bax. Él hace su marca. La ha hecho en esa sala desde antes de que este caballero naciera. 2 letras y una cruz. Todos los hombres aquí lo han visto hacerlo. Así es, dijo uno del tribunal sin que se le preguntara. El señor Talgath dijo que el punto era menor y no afectaba a la sustancia. Y dejó el papel y no lo volvió a coger. Lettice no miró a su padre. Se lo había prometido a sí misma. Señora Sundale, dijo el señor Woodruff, puede hablar si lo desea. Ella se levantó. Mi marido fue bautizado como Nathan Treat en Bishop Stortford en el año 88. Su padre murió cuando él tenía 3 años. Su madre se casó con un hombre llamado Sundale cuando él tenía 4, y desde ese día se le llamó Sundale. Se le llamó así en la escuela, en su aprendizaje, en cada orquesta en la que tocó, en cada cartel de teatro en el que apareció. La sala estaba en completo silencio. Este fondo lo admitió en 1811 como Nathan Sundale. Este fondo tomó sus medias coronas durante 6 años como Nathan Sundale. Este fondo lo enterró bajo ese nombre en abril del año 17. Y la lápida lo dice. Y 4 caballeros en esta sala lo llevaron. Dejó que eso se asentara por un momento. Se me dice que el matrimonio es nulo porque se casó con un nombre que no era el suyo. Así que me gustaría hacer una pregunta a la sala, y el señor Woodruff puede detenerme si está fuera de lugar. Está fuera de lugar, dijo el señor Woodruff. Hágala. ¿Cuántos hombres en esta sala están inscritos en esa lista con un nombre con el que no fueron bautizados? Nadie se movió. Entonces el viejo Bax se levantó en la cuarta fila y dijo, Baxendale en San Botulfo. Se acortó por el año 80. Luego un violista en la tercera fila se levantó, dijo un nombre en alemán y se sentó de nuevo sin explicar. Luego 2 hermanos se levantaron juntos. Luego un hombre al fondo, que había venido de Nápoles en el 94 y se había llamado de otra manera desde entonces. Luego 4 más. Luego una fila entera. Luego un miembro del propio tribunal se levantó en la larga mesa, que fue el momento en que todo se rompió. Su padre había venido de Cork, dijo, y el nombre en la lista era la ortografía del oficial de aduanas y no la de su familia. Y Isaac Grennon se levantó en la segunda fila. Grennon dijo, con una I, eso es lo que está escrito en el registro de Wilstead. Mi padre hizo su marca, y el párroco escribió lo que creyó oír. Y he sido Grennon desde entonces, porque una casa de copias en Soho lo escribió así en una factura en 1781. Se sentó. Había 19 hombres de pie. El señor Woodruff los miró durante un largo momento. Siéntense, caballeros, dijo. Señor Talgath, este tribunal no va a anular el matrimonio de un miembro por un punto que anularía la mitad de su propia lista y una buena parte de la profesión con ella. Si su cliente desea que se haga, debe hacerse en un tribunal de justicia por alguien que esté dispuesto a poner su nombre en público. ¿Hay alguien dispuesto? El señor Talgath dijo que solo tenía instrucciones de presentar el asunto ante el tribunal. Entonces está presentado y el tribunal lo ha examinado. Puso la mano plana sobre la mesa. La pensión de la señora Sundale se mantiene y el trimestre de Navidad se pagará esta tarde con los atrasos. La reclamación de 43 libras se desestima y no hay nada ante este tribunal que afecte al señor Grennon, y nunca lo hubo. Hubo mucho ruido entonces y le costó un tiempo detenerlo. Señora Sundale, ¿había algo más? Una cosa, dijo Lettice. No es mía, es suya. Se dio la vuelta para mirar a la sala y miró al señor Landell, que estaba sentado de lado al final de la plataforma, con el libro de actas abierto delante de él y su pluma en la mano. Señor Lancel, antes de presentar esto ante el tribunal, ¿alguien vino a hablarle del nombre de mi marido? El secretario dejó la pluma.
Se miró las manos, que ahora temblaban donde todos podían verlas, y abrió la boca. Y miró más allá de Letus, hacia el fondo de la sala. Y una mujer al fondo de la sala se levantó. Nadie la había visto entrar. Había estado de pie contra la pared junto a la puerta, con una capa oscura y la capucha bajada, y había 4 o 5 hombres entre ella y la luz. Hizo lo que se le pidió, dijo la señorita Chesterton, porque yo se lo pedí. El hombre de negocios de mi tía se lo planteó como un asunto de negocios. Tales cosas siempre se plantean como negocios. El señor Lansdale tiene 5 hijos, no tiene dinero y no tiene elección. Yo no tengo ninguna de esas excusas. Fue mío. 60 hombres se dieron la vuelta. No vaciló, no explicó, y no miró a la esquina junto a la puerta donde estaba sentado el duque de Danforth. Eso es todo, dijo. Lo siento, no se deshará porque yo lo diga. Luego salió, y la puerta se cerró tras ella, y alguien la sujetó para que no diera un portazo. El señor Woodruff escribió durante un rato en silencio. Señor Lansdale, dijo al fin sin levantar la vista, se presentará ante el tribunal el 18, y traerá los libros, todos ellos, y tendremos una charla franca. Siéntese, hombre, antes de que se caiga. Después, en el pasillo, 4 hombres mayores estrecharon la mano de Isaac Grennon y no dijeron gran cosa. Un quinto dijo que Willstead era un mal lugar para un registro, y siempre lo había sido. Todos se rieron, e Isaac también se rió. Letus salió a la calle Lisle y se quedó en el escalón, en el frío, con los atrasos en el bolsillo. Y le temblaban tanto las manos que tuvo que sujetarse los codos. El duque de Danforth salió 3 minutos después y se detuvo a su lado. No me necesitó, dijo. Traje 43 libras en mi cartera. Las he tenido ahí desde el 6 de febrero. Lo sé, dijo Letus. Podía verlo en usted. No las usé. No, dijo ella. Esa es la parte en la que pensaré. Miró hacia la calle Lisle, donde el viento arrastraba la paja por la cuneta. Lo dijo delante de 60 personas. No tenía por qué hacerlo. La conozco desde que era una niña, y nunca le he preguntado cómo fue esa noche para ella. Ni una vez en 9 años. He estado muy ocupado siendo la persona a la que le sucedió. Sí, dijo Letus. Usted no suaviza nada, ¿verdad? No a menudo. No se conserva. El trabajo en la sala de música terminó el 24 de marzo. 6 baúles listados y ordenados, y una copia en limpio de la lista en 2 libros. Uno para la casa y otro para la duquesa viuda. Las hojas con lápiz en el reverso estaban en un baúl propio, en orden de fecha, y el duque tenía esa llave. La duquesa viuda de Danforth subió las escaleras del brazo de su doncella para verlo. Se paró en medio de la habitación y dio una vuelta. Me lo contó, dijo. En febrero, se sentó donde usted está de pie y me leyó en voz alta lo del 12 de febrero. Y ninguno de los dos sirvió para nada el resto del día. Gracias. Solo fue clasificar, su gracia. No lo fue, dijo la anciana. Y ambos estaremos muertos mucho tiempo antes de que alguien esté de acuerdo con usted. Vino a la calle Ogal el 9 de abril, a pie, cuando la luz se iba. Se paró al final de esa calle con su abrigo negro, mientras una flauta sonaba sobre su cabeza. Y un violonchelo se detenía en el mismo lugar de siempre, y la mitad de los umbrales de Marylebone lo vieron hacerlo. Letus salió y cerró la puerta tras ella. Su gracia, he venido a preguntarle algo, y voy a hacerlo mal, y prefiero hacerlo aquí que mandarla a buscar. Entonces hágalo. Me gustaría que se casara conmigo, dijo el duque de Danforth. No le ofrezco un acuerdo, ni una situación, ni el fin de una dificultad. No tengo nada que ofrecer que usted no pueda prescindir, lo cual no entendí en febrero, y entiendo ahora. Le estoy pidiendo, y puede decir que no, y si dice que no, no volveré. El violonchelo se detuvo en el mismo lugar. Todavía no, dijo Letus. Eso no es un no. No es un no, es esto. Hay una habitación en su casa con la puerta cerrada y una mujer en ella que escribió que debía recuperar su risa y guardarla para ella. No iré a vivir a una casa con esa puerta cerrada, y tampoco seré la razón por la que se abra. Ábrala, deje que la gente entre. Luego venga y pregúntemelo de nuevo, y le daré una respuesta en una palabra.
Estuvo en silencio por un momento. ¿Cuánto tiempo tengo? Todo el que necesite, dijo Letus. Y ni un día más. Le llevó 5 semanas. El 15 de mayo, se quitaron los postigos de la sala de música de la casa Danforth. Se quitaron las fundas del pianoforte y las arpas. Un afinador vino de Broadwood y trabajó 2 días. El miércoles por la noche siguiente, había 30 personas en esa habitación, y 11 de ellas habían caminado desde la calle Ogal. Se lo preguntó de nuevo en el pasillo de afuera, con la puerta abierta y el ruido saliendo de ella. Sí, dijo Lettuce. Crispus. Era la primera vez que lo usaba. Lo había estado guardando como se guarda un trozo de pan. Se casaron en junio, muy discretamente, en la iglesia donde ella se había casado la primera vez, porque no fingiría que la primera vez no había sucedido y él no se lo habría pedido. Isaac Grennan no quiso dejar la calle Ogal. Dijo que la luz era mala en todas partes. Iba a Park Lane los miércoles con el diapasón de Bach en su abrigo y daba la nota. Les decía a duquesas y trompistas por igual cuando habían entrado tarde, y nadie lo contradijo nunca. Fue un miércoles de noviembre siguiente que Lettuce cantó Holberton en esa habitación, sin acompañamiento, de pie cerca de la puerta, que es donde se sentía cómoda. Su voz había vuelto de la manera habitual, mientras lavaba, en marzo, sin el permiso de nadie. Al final de la primera estrofa, se detuvo y dijo que sonaba mejor con más voces. Y 40 personas se unieron en la segunda, y aproximadamente la mitad de ellas estaban desafinadas para el cuarto compás, y su marido, de pie junto a la ventana, con su copa intacta en el alféizar a su lado, echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. Llenó la habitación, salió por la ventana abierta y bajó a la calle. Un anciano junto a la chimenea estaba sentado sosteniendo un diapasón y miraba a su hija. Y la duquesa viuda de Danforth se llevó la mano a la boca y la mantuvo allí 10 años, menos 3 meses. En la calle Ogle ese invierno, la niebla subió de nuevo desde el río, como suele hacer, y convirtió cada farol en una pequeña luna parda. A las 6 en punto de la tarde no podía amortiguar nada. Una flauta sobre la tienda de los veleros. Un violonchelo en el segundo piso, en la parte delantera, deteniéndose en el mismo lugar. 2 violines en el ático del número 9. Y al final de la calle, en la última casa antes de la curva, una vela en la ventana. Isaac Grennan, dándole la nota a una niña de 7 años, y los dos practicando hasta que lo consiguieron. 11 melodías, ninguna de ellas terminada. Todas sonando a la vez, y ni una sola ventana oscura en toda la calle. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Si te gustaría apoyar el canal y mantener estas historias gratuitas para todos, mi nueva trilogía, La promesa del Duque, ya está disponible. Más de 600 páginas y más de 24 horas de narración con esta misma voz que no encontrarás en ningún otro lugar. Te está esperando, y si lo estás viendo en tu televisor, solo apunta la cámara de tu teléfono al código. Por favor, dinos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias. Como siempre, gracias por estar ahí.